Adolf Hitler, 1889 a 1945. Genio o loco, valiente o cobarde. Ciertamente fue un hombre extremadamente audaz, pero su instinto maligno era el de un animal hambriento, feroz y sanguinario. Podemos asegurar que era un genio por su poder de convencimiento y gran estrategia, pero enloqueció cuando tuvo el poder absoluto en sus manos. Perseverante, sí, porque indudablemente alguien que se atreve a intentar con sus armas dominar el mundo y poner manos a la obra para lograrlo, lo es. Pero cobarde es el asesino despiadado que borra del mapa a millones de personas y que, cuando se ve acorralado, mata a su perro, da veneno a su esposa y se suicida para evitar ser juzgado. Adolf Hitler, nacido en un pequeño pueblo austriaco, se caracterizó por ser un pésimo estudiante. Siempre fue un muchacho enfermizo. De muy joven padeció tuberculosis y quedó inmovilizado en su cama durante meses. Durante su estancia en Viena, contrajo una sífilis progresiva, de la cual hace referencia en su libro Mein Kampf, Mi lucha, mediante un largo y aburrido análisis de las enfermedades venéreas. Al morir sus padres, se mudó a Viena, porque quería estudiar pintura, pero ni siquiera pudo pasar el examen de admisión en la academia. Como su situación económica era difícil, no le quedó más remedio que trabajar como obrero y pintor de brocha gorda en obras de construcción de edificios. Como consideraba el trabajo manual muy inferior a las posibilidades de su talento y detestaba tanto a sus compañeros de trabajo como a las organizaciones obreras a las que pertenecía, muy pronto renunció. Entonces anduvo vagabundeando, se alimentaba de los comedores para indigentes y usaba ropas usadas. Su ánimo estaba por los suelos. En este ambiente hizo contacto íntimo con fanáticos grupos antisemitas, una actitud que agudizó cuando alcanzó el liderazgo. Después se fue a Múnich y en este tiempo Adolf leía mucho, aunque desordenadamente, y sostenía airadas discusiones políticas, que en realidad eran largos monólogos con los que asombraba a sus oyentes por sus temas y violencia. Además, como era muy común culpar a los judíos de cuantos reveses de fortuna padecía Alemania, a Hitler le pareció muy fácil atribuirle sus fracasos y se convenció a sí mismo de que los alemanes eran una raza superior. En 1919, al estallar la Primera Guerra Mundial, Adolf se alistó en el ejército, pues consideraba que ser guerrero era una noble profesión. Pronto empezó a hacerse notar por sus incendiarios discursos en los que afirmaba: «Detengamos a los judíos y a los demócratas y a los comunistas, porque son los culpables de todas nuestras desgracias. Los alemanes tenemos reservado un futuro de grandeza». En la guerra se distinguió por su valentía, aunque también sufrió un ataque de gas venenoso que lo dejó en el hospital varios meses para curar la resultante ceguera. En 1923, Adolf participó en una revuelta, por lo que fue enviado a la cárcel por un año. Aprovechó este tiempo para escribir su libro Mi lucha. Una vez libre, dio nuevos bríos a su organización nazi, y como había muchos que se quejaban de su situación tan precaria, Hitler los seducía con promesas de gran prosperidad y gloria, aunque ni siquiera contaba con la ciudadanía alemana. Para muchos alemanes era una persona con tal carisma y arrolladora energía que se sentían totalmente convencidos de sus ideas. Hitler sabía muy bien cuáles eran las palabras exactas para penetrar en la mente de los demás. Gracias a que cierto número de políticos e industriales deseaban la destrucción de la ineficiente República de Weimar de posguerra, maniobraron para que Hitler fuera nombrado canciller, Reichsführer, por 4 años, tiempo que aprovechó para organizar a Alemania y hacer más fuerte su dominio. Asesinó a cientos de sus adversarios políticos, organizó una policía estatal, la Gestapo, y persiguió a quienes consideraba de clases inferiores, judíos, discapacitados, enfermos mentales y homosexuales. Hitler quería purificar tanto Alemania como los territorios conquistados, librándolos de individuos que no fuesen de raza aria pura. O quizá al principio su deseo se limitaba al alejarlos lo más posible de Europa. Como primer paso, se decidió a reunirlos en campos de concentración, pero cuando se dio cuenta que la resistencia soviética era superior a lo previsto, Hitler ideó una solución final mediante ejecuciones que iban del fusilamiento a las cámaras de gas.
Además, en estos campos de exterminio, los judíos y demás minorías raciales fueron explotados como fuerza de trabajo, así como utilizados como objetos para crueles experimentos. En total, fueron eliminados unos 6 millones de judíos. Mandó al ingeniero Porsche construir un auto eficiente y barato que estuviera al alcance de todo el pueblo, el Volkswagen. Construyó la Autobahn, la primera supercarretera del mundo, principalmente para facilitar el movimiento de sus tropas y materiales. Se ganó el respeto internacional por el éxito de sus Juegos Olímpicos en 1936. La rápida recuperación industrial de Alemania, después de la destrucción masiva de la Primera Guerra Mundial, fue la admiración de los ingleses y americanos que todavía no se recuperaban de los efectos de esta, sin sospechar que esta industrialización era el pretexto fríamente calculado para producir las armas más modernas. Obviamente, Hitler planeaba muy bien su próxima guerra. Así, Alemania resurgía después de la terrible derrota que sufrió en la Primera Guerra Mundial. Todos estaban felices, pero Hitler no se detuvo. Aprovechando que los aliados estaban muy cansados de la guerra y debilitados por la Gran Depresión económica, se apoderó de la zona del Rin, que Francia había ocupado, en contra de los consejos de sus aliados, alegando que Alemania era incapaz de pagar las exageradas reparaciones por el injusto Tratado de Versalles. Hitler implantó el servicio militar obligatorio, se retiró de la Liga de las Naciones, precursora de la ONU, y estableció pactos militares con Italia y Japón. Con Stalin firmó un pacto de no agresión, argumentando que Polonia se dividiría entre los dos países, la URSS y Alemania. Después, despacio, sin hacer mucho ruido, anexó Austria a su territorio, en donde hasta se le recibió con vítores. Cuando Europa le reclamó, se disculpó diciendo: «No se preocupen, hasta aquí llegué, soy amigo de la paz». Obviamente mentía. El año siguiente invadió Checoslovaquia. Ahora sí, los ingleses le mandaron un ultimátum con su primer ministro Chamberlain. Y Hitler, una vez más, les aseguró que Alemania solo estaba en proceso de establecer una barrera contra la amenaza de los bolcheviques, situación que les pareció muy oportuna a los países occidentales. Sin embargo, no fue sino hasta que los ejércitos alemanes invadieron Polonia en 1939 cuando Francia e Inglaterra resolvieron lanzarse a la lucha. La Segunda Guerra Mundial había estallado. Los triunfos militares de Hitler con su llamada Blitzkrieg, guerra relámpago, durante los siguientes 3 años fueron sensacionales. Casi toda Europa estaba conquistada por los nazis, excepto los países neutrales, Suiza y Suecia. Tan grave era la situación que los ingleses ya esperaban una invasión inminente de Alemania, en tanto que Churchill ya tenía sus maletas hechas para huir a los Estados Unidos. Fue hasta 1941 cuando Hitler ordenó invadir territorio soviético. El gran éxito militar provocó que él se sintiera invencible y muy ansioso por conquistar más territorios. Los cañones alemanes ya estaban al alcance de Kremlin, de Stalin, quien había huido a Siberia, llevado consigo el cuerpo de Lenin. También los alemanes estaban ante las puertas de Leningrado. Hitler avanzó demasiado rápido, sin ni siquiera considerar el largo camino para el suministro de armas y víveres para sus tropas. Así, el intenso invierno ruso lo hizo sufrir su primera derrota, tras la cual siguieron otras, cuando el Ejército Rojo regresó a Siberia. Entonces, Hitler aprovechó el ataque de los japoneses a Pearl Harbor, y concluyendo que Estados Unidos estaría muy ocupado defendiéndose en el Pacífico, les declaró la guerra. Este grave error fue funesto, ya que se formó la fuerte alianza entre Inglaterra, Rusia y Estados Unidos, cuyo resultado fue el Día D, la invasión de los aliados a la tierra europea. En el verano de 1944, los rusos avanzaban sobre Alemania desde el oriente y los aliados desde el occidente. Cuando el Ejército Rojo irrumpió en Berlín en 1945, Hitler había perdido la guerra y con ello su sueño de conquistar el mundo entero. Pero orgulloso como siempre, se negó a aceptar la derrota y se recluyó en un refugio subterráneo de la Cancillería, donde nombró al almirante Karl Dönitz jefe de gobierno. Tembloroso, neurótico y dando nuevas órdenes que contradecían a las que había dado unos minutos antes, se mantuvo rodeado de su equipo más fiel hasta el final.
Al morir y siguiendo sus instrucciones, sus más allegados camaradas quemaron los cuerpos de Hitler y de Eva, su esposa, y los enterraron en el jardín de la misma Cancillería. Años después de la derrota de Alemania, los aliados en el juicio de Nuremberg condenaron a la horca a casi todos los generales y oficiales de Hitler.